Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 25, mes 11, libro del profeta Daniel. Este libro fue escrito por el profeta Daniel, cuyo nombre significa Dios es juez, y contiene el relato de un gran periodo de la vida del autor. Esto lo sabemos porque al comienzo vemos a Daniel muy joven, pero al finalizar el libro se le relata como un anciano. Dicho periodo comprende prácticamente desde la era del exilio hasta un poco antes de la era post-exílica. El libro fue escrito cerca del año 530 a.C. y el tema central es la soberanía de Dios sobre el tiempo, las circunstancias, las naciones y los individuos. El corazón de este libro, paradójicamente, podría ser una de las declaraciones de Nabucodonosor, rey pagano, quien reconoció total soberanía de Dios sobre las naciones, luego de haber sido completamente humillado por él. El propósito de este libro es animar a los creyentes a ser fieles y hacer el bien aún en medio de tiempos difíciles y de incertidumbre, ya sea a nivel nacional o individual. El contenido de este libro se caracteriza por las visiones recibidas por Daniel, quien constituye un gran ejemplo para todos aquellos que no necesariamente son ministros de la palabra, pero que se desempeñan en labores seculares, ya que Daniel sirvió como funcionario del gobierno babilónico y de los medopersas, y destacó por mantenerse fiel al Señor en medio de sus labores. Este libro se describe como una teología del tiempo, pues se centra en la obra, gobierno y providencia de Dios en la tierra, mostrándonos cómo el reino de Dios se desarrolla y a la vez viene. Lo anterior puede parecer contradictorio, teniendo en cuenta que Daniel fue escrito en un tiempo en que las potencias paganas parecían tener el control. Por ejemplo, Babilonia llegó a ser un tremendo imperio y luego los medopersas se impusieron como nación, pero a la vez Israel iba decayendo cada vez más. Sin embargo, aún en circunstancias como esas, el reino de Dios permanece y prevalecerá, porque los planes del Señor se cumplen y Él es quien gobierna. Dentro del contenido del libro destacan varias visiones referentes a Cristo. Por ejemplo, Cristo es la piedra cortada sin manos que se menciona en el capítulo 2. Es el Hijo del Hombre que recibe el reino eterno en el capítulo 7. También es el Mesías, a quien se quitará la vida, como vemos en el capítulo 9, y es quien apareció junto a Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno de fuego. En conclusión, este es un libro rico en contenido acerca de Cristo. Capítulo 1. Desde el versículo 1, el libro comienza señalando el tiempo en que se desarrolla el relato. Está fechado en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, lo que lo sitúa en el año 605 a.C. aproximadamente, año en el cual Nabucodonosor venció al imperio egipcio y tomó sitio en Israel, dando inicio al exilio con la deportación de la primera oleada de israelitas. En relación a este evento es importante destacar el hecho de que Dios entregó al rey de Judá en manos de Nabucodonosor, no porque la situación se le salió de control, sino porque estaba juzgando a su pueblo a causa de sus pecados, como se le había venido anunciando por medio de los profetas desde décadas anteriores, e incluso desde la ley de Moisés con las maldiciones ante el quebrantamiento del pacto que podemos encontrar en capítulos como el 28 del libro de Deuteronomio. Desde el versículo 3, los primeros deportados son llevados al exilio y correspondían principalmente a la nobleza de Judá, dentro de la cual iban jóvenes destacados por su conocimiento y características personales. En medio de ese grupo se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El objetivo de los babilonios era reeducar a esta generación impregnándolos de su propia cultura, para lo cual uno de los pasos esenciales era cambiarles el nombre, porque la idea era redefinirlos como personas a través de esto. Todos estos nombres tenían que ver con dioses paganos de los caldeos, conforme a la cultura a la que pertenecían los babilonios, es decir, el fin último era convertirlos en adoradores, pero de dioses paganos. Desde el versículo 8 en esta porción se encuentra uno de los pasajes más conocidos y que contiene una de las verdades más esenciales del libro, que es cuando Daniel se propone en su corazón no contaminarse, lo cual nos describe la actitud que debemos tener mientras vivimos en Babilonia, espiritualmente hablando, es decir, mientras estamos viviendo en medio de un sistema humano lleno de maldad, sumergidos en una sociedad que no conoce al Señor. Aún en medio de esa circunstancia, los creyentes debemos permanecer fieles al Señor y no contaminarnos con aquello que el mundo nos ofrece y nos hace mal. Ahora bien, si ponemos atención al texto, tal vez no nos llame mucho la atención el hecho de que Daniel evidencia su decisión a través de algo tan ordinario, pero necesario como la comida. Sin embargo, debemos recordar que el Señor había apartado a su pueblo a través del pacto con Moisés, que a su vez era una continuación del pacto abrahámico en el cual Dios distinguía a su descendencia de en medio de todos los pueblos de la tierra, a partir de sus hijos Isaac y Jacob, dando origen a la nación de Israel, la cual estaba diferenciada por su adoración al Dios verdadero a través de la señal de la circuncisión. Esa era una señal física, pero también a través de aspectos como la dieta. Por tanto, el hecho de que Daniel y sus amigos accedieran a dejar esta dieta especial establecida en la ley de Moisés implicaba que no habría ya distinción entre ellos y el resto de los pueblos de la tierra. Dejarían de ser esa nación especial, santa al Señor, quebrantando el pacto y poniendo en peligro el cumplimiento de las promesas, desde un punto de vista humano. En conclusión, la actitud de Daniel nos muestra que él entendía claramente que apartarse de los estatutos del Señor era una infidelidad
y desobediencia, pero además el mantenerse firme en esto evidencia que él tenía fe en las promesas que Dios había hecho con su pueblo cuando prometió a Abraham que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, era necesario que se cumpliera la condición de ser distintos como nación. En medio de todo esto, vemos que Dios estaba con Daniel, ya que puso gracia en ellos al agradar a uno de los funcionarios del rey que estaba a cargo de este grupo, y que finalmente les permitió apartarse de la dieta común y ser obedientes a su señor en este aspecto. La consecuencia positiva de la obediencia de estos muchachos fue que resultaron 10 veces mejores que todo el resto de sus compañeros. Esto es señal de que Dios seguía guardando a su pueblo, aún en medio de una circunstancia tan cruda como el exilio, para que no fuera destruido completamente. Nuevamente, con esto vemos la gran misericordia de Dios en medio del juicio que estaba derramando sobre su pueblo. Desde el versículo 17, otra forma en la que el Señor guardó a este grupo de jóvenes fue dotándolos de sabiduría, no solo en relación a la Escritura, sino que aún más los hizo sabios en términos de conocimiento de letras y ciencia, pero además, en un sentido espiritual, les permitió ver visiones, tener e interpretar sueños. Concluimos de todo esto que el Señor no es solo Dios de nuestra vida religiosa, sino que domina toda nuestra vida, abarcando todas las áreas del conocimiento y desarrollo, lo que nos hace depender aún más de Él, pues todo hombre que haya recibido sabiduría, incluso siendo incrédulo, es porque el Señor se la ha otorgado, porque toda sabiduría y conocimiento verdaderos vienen de Dios. Como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Capítulo 2. Desde el versículo 1 encontramos el sueño de Nabucodonosor. Estos dones de los que se hablaba anteriormente fueron puestos a disposición cuando el rey de Babilonia tuvo un sueño que no era capaz de recordar. Este emperador se perturbó mucho a causa de su sueño, sin embargo, como no tuvo memoria de él, mandó a llamar a sus sabios y magos que había en medio de su pueblo para que le dijeran cuál había sido el sueño y su significado. Al hacerles esta petición, permitía descartar de inmediato a todos los charlatanes, porque si no podrían decirle cuál era el sueño, tampoco podrían comentarle la interpretación, porque para hacer tal cosa necesitaban de una sabiduría sobrenatural, que evidentemente no tenían si no lograban descifrar el sueño en primer lugar. Esta dificultad que les puso Nabucodonosor permitió dejar claro que no hay ningún medio humano por el cual podamos acceder a ese conocimiento, pues los mismos sabios reconocieron delante del rey que no había forma de saber eso, salvo los dioses, dice, podían descifrar aquel sueño, cosa que, por supuesto, enfadó mucho al rey, tanto así que mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, entre ellos a Daniel y sus amigos. Desde el versículo 14, Daniel actúa con una fe valiente. Al enterarse de lo ocurrido y del edicto del rey, Daniel solicitó más tiempo y animó a sus amigos a rogar al Señor por misericordia y para que les fuera revelado el misterio del sueño del rey, de lo contrario iban a perecer. Y el Señor obró justamente en misericordia y reveló tanto el misterio del sueño como su interpretación a Daniel, quien alabó al Señor y lo reconoció como soberano sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, los reyes y los tiempos. Esto es fundamental, se trata de una declaración que toda persona salva debe poder hacer de corazón, reconocer la plena soberanía de Dios, lo que nos lleva a su vez a la confianza y la esperanza, pues nos dice que Él es poderoso y fiel para cumplir sus promesas y propósitos, no habiendo fuerza ni poder que pueda oponerse a su voluntad. Por otro lado, Daniel reconoce que si pudo interpretar el sueño, fue únicamente porque el Señor lo dotó de sabiduría y conocimiento, dando así toda la gloria a Dios. Esto nos da el ejemplo en cuanto a la actitud que debemos tener ante el ejercicio de nuestros dones, reconocer que si podemos hacer siquiera algún bien, es únicamente por gracia de Dios y su poder en nosotros, de modo que Él merece siempre toda la gloria. Salmo 119. Desde el versículo 65 hay un reconocimiento de que cuando la humillación viene de parte del trato del Señor hacia nosotros, es algo que termina haciéndonos bien. Nos recuerda lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces somos afligidos y humillados por el Señor para que aprendamos a ver que realmente lo necesitamos solo a Él, y que debemos seguir solo su palabra. Por eso dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 71. El Señor no nos disciplina para destruirnos, sino para que crezcamos en su gracia y nuestra fe sea fortalecida en la verdad. En ese sentido, aunque la mano del Señor nos hiera, en un momento podemos decir, como el versículo 68, que Él es bueno y bienhechor, es decir, nos hace bien y nos está enseñando su palabra. Aunque algunos puedan tramar maldad en nuestra contra y prosperar temporalmente en su maldad, nosotros debemos permanecer en obediencia y deleitándonos en la ley, la que nos debe resultar más valiosa que cualquier otra cosa en la tierra. Incluso si tuviéramos todo el dinero del mundo, eso no puede compararse al alto precio que tiene para nosotros gozar de su ley, su palabra santa. Desde el versículo 73, debemos reconocer al Señor como nuestro Creador y Salvador. El mismo que nos hizo es el único que puede darnos entendimiento para andar en su ley. Esta vida en obediencia causará alegría a quienes también conocen al Señor, quienes querrán unirse a nosotros. Tal como el Señor nos disciplina, nos consuela para que no seamos destruidos, y su misericordia nos da vida, vivifica nuestra alma
anima como el agua al sediento. Reitera que la ley de Dios debe ser nuestra delicia, su palabra debe ser aquello en lo que encontremos nuestro deleite y el refrigerio para nuestra alma. Mientras apartarse de la ley es vergüenza y ruina, permanecer en ella es sabiduría y honra para nuestra vida ante la presencia de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 14. El hombre que siempre teme a Dios es bienaventurado, lo que suele explicarse con las ideas de dicha y felicidad, pero el significado va más allá. Se trata de un hombre que disfruta de la bendición de Dios, que está bajo su favor y gracia. En contraste, el hombre que endurece su corazón caerá en el mal. Es decir, el temor del Señor es en extremo opuesto al corazón endurecido, pues temer al Señor implica tener un corazón sensible a la voz de Dios, a lo que Él dice en su palabra, lo que también implica tener un corazón dispuesto al arrepentimiento. Por el contrario, el corazón endurecido cierra los oídos espirituales y no dispone el corazón ante la palabra de Dios, lo que constituye un gran pecado y por ello termina en el infortunio y la ruina. Primera de Pedro, capítulo 3. Continuamos viendo las implicancias del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Anteriormente se revisó que Cristo, su evangelio y su obra es el fundamento para todas nuestras relaciones y nuestra forma de vivir en la tierra, lo que tiene un alcance en lo laboral, civil, familiar y eclesiástico. Todo se deriva de lo que aprendemos de Cristo y su obra. Desde el versículo 8 se exhorta a tener una buena conciencia. En esta sección el apóstol se dirige a la iglesia en general como cuerpo de Cristo y les exhorta a que sean un solo cuerpo y de un mismo sentir. Pedro llama a reflejar ese amor y gracia que han recibido en el trato a sus hermanos, así como Cristo, que no devolvió mal por mal, ni maldición por maldición, sino que actuó en amor y mostró misericordia, recordando que fuimos llamados para heredar bendición. Desde el versículo 10 se exhorta a apartarse del mal. Notemos cuántas veces la Biblia nos invita a orar y nos da preciosas promesas. Una de ellas la encontramos acá, y es que el creyente debe seguir el bien y recordar que el Señor está atento a los justos y a sus oraciones. Desde el versículo 13 se exhorta a perseverar en medio de la persecución. Pedro invita a la iglesia a caminar en la fe aún en medio del sufrimiento y a no desmayar, incluso cuando el hacer el bien traiga como consecuencia sufrir algún mal, porque finalmente nos está reservada la vida eterna y somos bienaventurados en aquella circunstancia. Pero si padecemos haciendo el bien, entonces nos llama a estar siempre preparados para presentar defensa cuando se demande razón de la esperanza que tenemos. La actitud de esta defensa debe ser además con mansedumbre y reverencia, versículo 15. Esa es la forma correcta de responder a quienes se oponen a la fe, manteniendo siempre una buena conciencia, un buen testimonio, una buena forma de vivir delante de quienes no creen, para que entonces los que murmuran de nosotros sean avergonzados en el día de Cristo. Debemos buscar padecer haciendo el bien, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque, por supuesto, no tiene ningún mérito padecer mientras hacemos el mal. En ese caso estaríamos recibiendo las consecuencias de nuestros propios actos. Cristo padeció una sola vez para salvarnos de nuestros pecados, el justo por los injustos. Él sí que no merecía padecer, pero padeció voluntariamente por nosotros para llevarnos a Dios. Desde luego no se trata aquí de ofrecerse como candidatos a sufrir por sufrir, sino que si la ocasión lo demanda y se presenta aflicción como consecuencia de obedecer a Dios, debemos estar dispuestos a perseverar en nuestra fe, aunque eso nos cause una angustia pasajera. Desde el versículo 19 encontramos uno de los pasajes que ha sido más difíciles de interpretar. Sin embargo, una interpretación clara y que se deriva naturalmente del pasaje es que Cristo predicó a través de su Espíritu inspirando a Noé para que fuera un pregonero de justicia ante los incrédulos de su tiempo, y así ellos fueron condenados por no creer a la verdad. Desde el versículo 21 habla sobre el bautismo, que es otro tema que se trata brevemente, y la enseñanza que destaca acerca de esto es que la aspiración a una buena conciencia hacia Dios es lo que nos salva, es decir, el bautismo en sí mismo como acto de lavamiento no es lo que produce la salvación. De hecho, el bautismo es un reflejo de la obra de Dios que ya ha ocurrido en nuestros corazones, por la que ya hemos sido salvos. No somos salvos por el agua que toca nuestros cuerpos y que nos lava de alguna manera, sino por esa buena conciencia que Dios mismo ha puesto en nosotros para que creamos en Cristo, quien está exaltado a la diestra de Dios y a quien están sujetos todos los ángeles, autoridades y potestades. Por tanto, si es así, Cristo no puede ser otra cosa que Dios mismo. Capítulo 4. Desde el versículo 1, en unión al pasaje anterior, Pedro utiliza la palabra puesto, es decir, en consecuencia de que Cristo ha padecido por nosotros, también nosotros debemos disponernos a padecer en nuestra carne, en nuestros cuerpos, por causa del Evangelio. Y vemos que el apóstol insiste en que ya basta de perder el tiempo viviendo en la carne, como lo hicieron aquellos que no conocen a Dios. Quienes hemos sido regenerados debemos vivir para Dios, porque Cristo murió y resucitó por nosotros, para que así podamos vivir con una buena conciencia delante de Él. Atendamos al llamado de la palabra, no sigamos perdiendo el tiempo, ni sigamos desperdiciando nuestras vidas viviendo para lo que no aprovecha, sino vivamos como es digno del Evangelio por el cual hemos sido salvados.